charlita corta de 20 minutos, porque hoy es un teaser y os traigo uno de mis fetiches, que es uno de los temas que más me interesa, porque al final los que hacemos marcas estamos en una situación como muy compleja. A mí me coge mucho agobio cuando una vez hicimos un proyecto para una institución fundada en la Edad Media. Era una institución fundada en 1400 no sé qué, en la ciudad de Girona, en el norte de Cataluña. Y, y te agobia porque tú dices, bueno, voy a hacer un proyecto para los próximos 15 20 años, ¿no? Y hacemos un viaje en el tiempo y cómo va a ser el mundo dentro de 15 años, pues no tengo ni idea, ¿no? Y eso te genera esa inquietud siempre cuando haces un proyecto de marca. Hicimos un proyecto para una institución religiosa hace unos meses y le preguntamos cuál era el horizonte estratégico que querían que abordásemos y nos dijeron, Javier, a 1000 años vista, por favor, a 1000 años vista. Entonces, la gestión del tiempo siempre me ha parecido muy, muy curiosa y seguramente por temas que tienen que ver con, bueno, yo nací en enero y uno de mis mejores amigos nació el 31 de diciembre y nos llevamos pues casi un año, ¿no? Y esa cosa del tiempo siempre, ¿no? Porque somos amigos desde que tenemos 5 años, siempre me ha sorprendido porque por muy pocos días yo podría haber sido un alumno de una promoción más. Y eso me sucedió, que es un chascarrillo que cuento a veces, me sucedió mucho cuando empecé la carrera. eh, Era obligatorio por primera vez los de mi generación llevar un ordenador portátil a la clase. Y esto estamos hablando de hace más tiempo del que quiero reconocer, pero en aquel momento tener con 18 años un portátil pues te cambiaba la vida, ¿no? Y pensáis, ¿y, bueno, ¿y qué hacían los que tenían unos pocos días más que tú? Pues trabajaban con una máquina de escribir. Y claro, yo no me siento a mí mismo tan vintage, pero claro, los que tenían pues 25 días más que yo, estudiaron con una máquina de escribir y por lo tanto su vida es muy distinta, ¿no? Tener un ordenador, tener una máquina de escribir cambia mucho. Recordad que las máquinas de escribir de aquella época eran la versión 2.0 y podías por lo menos cargar una línea. Entonces tú escribías el texto, te guardaba la línea, la podías editar, le dabas al botón y entonces ya te imprimía esa línea y tú escribías la siguiente, ¿vale? Eso era el top de gama de las máquinas de escribir y determina un poco que casi todo tiene un tiempo. Es verdad que las cosas tienen momentos, pero casi todo tiene un tiempo. Y yo si hubiese nacido unos días antes, pues seguramente no estaría dando esta conferencia porque a la gente que tiene un año más que yo, la vida le fue distinto que a mí. Simplemente porque yo tuve un portátil y ellos no. El tiempo siempre me ha generado como mucha preocupación y cuando trabajamos en marca lo vemos, ¿no? Oye, vemos cómo hay marcas que no cambian nunca, que están ahí, ¿no? Y que son como casi para siempre, forman parte del paisaje. Si aquí en vez de este gráfico pusiese el de Leica, sería todavía más radical. Pero luego vemos otras marcas que hiperaceleran, ¿no? Como Uber en 10 años ha cambiado 3 veces. Y esa hiperaceleración además tiene que ver incluso con cosas que tienen que ver con la reputación corporativa, ¿no? La revista Time 2010 dice que el personaje año es Zuckerberg y solo 11 años después nos insta a todos a borrarnos de Facebook, ¿no? Y eso tiene que ver con una hipervelocidad que es ultrasónica, ¿no? Y justo hoy publicaba la revista Fortune una portada que me ha parecido un ejercicio muy interesante de a qué velocidad va todo, ¿no? Hace 10 años hicieron un símil de una portada en esta revista económica donde salía un unicornio con capucha, ¿no? Y hablaban del futuro de los unicornios empresariales y hoy, que tiene toda la pinta que está hecho con inteligencia artificial, pero ellos nos plantean que este unicornio pues quizá le ha pasado la vida por encima, ¿no? Y ya no estamos en hipervelocidad, sino que directamente esto es Fast and Furious 24, o sea, vamos a, con todo y a mí esa gestión del tiempo siempre me preocupa, ¿no? Cuando hacemos un proyecto para un cliente, siempre preguntamos, oye, pues los usuarios, las verdades internas, ¿no? Hacemos una serie de procesos, pero hay una palanca que a veces nos olvidamos que es cuál es el tiempo de este negocio, en qué momento está. Y yo voy a hacer un poco una charla a través del tiempo y las personas, ¿no? Y fijaos todos, ¿no? Podemos hacer una segmentación
sociodemográfica sencilla sabiendo cómo hacemos la simulación de hacer una foto, ¿no? Tenemos la gente que hace así y la gente que hace así. Y yo con mi hija me río mucho porque ahora está todo el mundo, ¿no? Haciendo cómo hacemos los corazones, ¿no? Entonces hay gente que lo hace así, pero los que son más jóvenes hacen así. Entonces, los códigos te colocan donde estás y te hacen viejo de golpe. Y a mí, mi hija me hace viejo cada día, lo cual es divertidísimo. Pero ¿qué tiene que ver con que hay tiempo, ¿no? Y que cualquier producto, cualquier servicio, cualquier marca es un poco como las cucarachas. Nacen, mueren, se reproducen y con Google las eliminas. Pues ese chiste de anuncio de los 80, disculpad la broma, tiene que ver con que las marcas normalmente se colocan en momentos de desarrollo que tienen sus reglas, ¿no? Y que ese tiempo marca un poco cuál es la relación que tenemos con los usuarios. Yo el modelo que os traigo es un robo a mano armada a estas dos personas, Abel Rogers y Geoffrey Moore, que me parece que hacen un trabajo súper, o sea, hicieron un trabajo súper chulo, dos libros muy buenos sobre innovación, cambio cultural, segmentación de mercado, que creo que son como fundamentales para alguien que está en el mundo de los negocios. Y lo que he hecho es una versión libre en clave de branding, que es mi mundo, ¿no? Y ellos plantean más o menos un gráfico de este estilo, donde vemos que el volumen de mercado cambia en función de qué tipo de segmento voy. Oye, voy a un innovador, pues fenomenal, es el 2,5% del mercado. O voy a unos primeros seguidores, que serían un 13,5% por ciento del mercado, o voy, pasado ese abismo, ¿no? Esta raya que está fileteada, voy a esta mayoría pues temprana, tardía o rezagados, que es el grueso del mercado, pero que tienen reglas de juego distintas, ¿no? Y cada tipología de usuario está buscando una cosa diferente. El innovador busca prestaciones, el primer seguidor busca visión. Y son dos peticiones muy distintas. Ahí en medio hay un abismo porque la primera mayoría, la mayoría tardía y los rezagados quieren otras cosas, quieren conveniencia, quieren estándar y son sobre todo muy escépticos. Cada momento requiere un traje de marca y por lo tanto una identidad visual, una identidad verbal, una actitud, un comportamiento totalmente diferente. Y es importante saber cuando hacemos un proyecto en qué momento está mi cliente, ¿no? Porque los innovadores principalmente lo que quieren es descubrir y aprender una nueva técnica. Es gente muy preparada para el cambio de comportamiento. Quieren técnica, quieren retar el statu quo y por lo tanto les interesa muy, muy, muy mucho la diferenciación versus la pertenencia. ¿Y aquí qué encontramos? Pues en lo visual encontramos marcas que trabajan la iconicidad, que trabajan lo marciano, como si un extraterrestre hiciese una marca. ¿Por qué? Porque para este segmento, en este momento, tengo que ser más diferente que la categoría. Tengo que inventarme las reglas. Y encontramos muchísimos ejemplos, ¿no? Como una marca de comida se convierte en un activista político, que es el caso de Euro. Y utilizan conceptos muy de otros ámbitos que no son la alimentación, tiene que ver más con el activismo social y político e incluso con ese concepto de la revolución está servida, ¿no? Pero lo vemos también con todo lo que está pasando en el fabuloso mundo de las bebidas, ¿no? Si Coca-Cola ahora se posiciona como la compañía global de bebidas e intenta no ser azúcar y no ser rojo, alrededor de ese tsunami aparecen cosas como la bebida de agua en lata que utiliza los códigos de la cerveza o lo que está pasando con la kombucha, que para no ser ni cerveza ni refresco necesitan tener un envase que sea absolutamente distinto. Es decir, ya desde el propio corazón de la propuesta de valor, necesito que sea muy diferente a lo que estoy acostumbrado a encontrar en este tipo de lineal de bebidas, ¿no? Y tiene un punto más de elixir de la época del oeste americano, tiene un lenguaje gráfico muy característico que complementan con estos mensajes de copy súper potentes que me lo hacen mucho más contemporáneo y mucho más meme, ¿no? Y viven bien en estos dos planetas. Claro, la segunda etapa, cuando ya saltamos de los innovadores a los primeros seguidores,
lo que encontramos son usuarios que quieren retar el statu quo. Y esta es una gente muy preparada para el cambio de hábitos. Es gente muy preparada para el cambio de comportamiento. Los primeros seguidores es gente que tiene muchas antenas para conectar con estilos de vida y aquí la marca necesita seguir trabajando mucho la diferenciación por encima de la pertenencia. Antes, la parte de innovación, teníamos dos flechas de más que, ahora tenemos solo una, porque la diferenciación versus pertenencia tiene menos peso que en la etapa anterior, pero aquí el objetivo principal que tiene la marca es construir una categoría nueva. Y eso lo vemos constantemente, ¿no? Fijaos los coches, son todos los frontales de los coches de combustión convencional tienen esta cara un poco enfadada, ¿no? Iván Leal hizo un tuit súper interesante hace quizá un par de años y cogía los diferentes modelos de coches de BMW, pero pasa lo mismo con Mercedes. Es que en general los coches tienen cara como enfadada, agresiva, porque parece que sea lo mejor. Seguramente el CEO más loco e innovador del sector de la automoción hoy por hoy será Elon Musk. Pero Elon Musk, cuando decide hacer los primeros coches Tesla, que se dirigen a un mercado muy amplio, no se atreve a eliminar la rejilla, aunque los coches eléctricos no la necesitan. Y solo después, cuando ya el coche se convierte en algo cotidiano y tener un coche eléctrico que no hace ruido se convierte en algo común, ha eliminado la rejilla. Pero podemos ver que la primera generación de Tesla sí tenía rejilla, porque era demasiado bestia. Hoy nos sigue haciendo cringe un poco, ¿no? Este coche sin frontal enfadado, pero está ahí. Y lo vemos incluso cuando necesito radicalizar el diseño, ¿no? Cuando vemos todos los coches, ¿no? Hay una categoría de vehículos que son los SUV, que se han puesto súper de moda, que es esta cosa entre un 4x4 y una berlina, que es casi como llevar una tanqueta por las ciudades. Son todos iguales, se parecen mucho, hay una convergencia tremenda de diseño y yo necesito marcar que soy una marca, ¿no? Necesito hacer un marcaje muy fuerte de mi capacidad innovadora y por lo tanto mi coche tiene que ser marciano en todos los frentes. Marciano en el diseño industrial del vehículo, marciano en las prestaciones, marciano en la presentación, marciano en la tipografía, en el nombre, ¿no? Y es toda una lógica distinta. Cuando vemos Tesla, también vemos este tipo de construcción de nombre, ¿no? Cuando colocamos la primera letra de todos los modelos de Tesla, se construye la expresión sexy cars. Hay que estar muy loco para hacer una jugada a 15 años vista, luchando una a una cada uno de los nombres de los coches para construir este juego, que en realidad, porque yo os lo digo, pero seguramente no lo conocíais y es algo que queda para los frikis. Perdió con mucho dolor la E de sexy por un 3 por un conflicto marcario, no pudo registrar, pero ahí está el ejercicio y ahí está la locura de esta parte de radicalización del diseño que necesita este tipo de usuario que está antes del abismo, ¿no? Que lo vemos, ¿no? Cómo resignificamos productos con los auriculares de iPhone, ¿no? Y cómo hasta el viento se queda callado, está muy bien construido, o lo que hace Hola Luz, muy parecido a lo que hace Eura, porque está en el mismo sitio. Fijaos la palabra revolución dentro de la propuesta de valor, con una gráfica que suena muy a partido político. Es decir, que esto, porque es una empresa de energía, pero podría ser perfectamente un partido político al que votar, con una expresión gráfica, ¿no? La fotografía, el tipo de copy, es muy de otro tipo de categoría que no es la energía. Y fijaos, ¿no? Ahí cómo esa resignificación es constante, ¿no? Este tuit de José Luis Antúnez, que yo valoro mucho, ¿no? Cómo el Beatle pasa de ser el símbolo del pueblo nazi a ser el coche del amor, y cómo Barbie pasa de ser el símbolo más tradicionalista, heteropatriarcal, a ser un símbolo de feminismo y diversidad, ¿no? Y ahí hay un ejercicio enorme de resignificación que es donde se está moviendo en este segmento, ¿no? Y lo vemos en todas las categorías, incluso en algo tan de nuestros tiempos como el nuevo tabaco, ¿no? Que está utilizando códigos muy distintos de donde venía el mundo del tabaco. O lo que va a pasar de manera radical con todo lo que tiene que ver con la detergencia, donde va a haber un cambio brutal de usos, donde, por ejemplo, el agua
va a ser un bien cada vez más escaso y por lo tanto vamos a encontrar packs mucho más concentrados, con un discurso muy distinto. Y fijaos aquí cómo este Jabón 2.0 cuenta cosas muy diferentes. Cuando saltamos el abismo, la mayoría de los proyectos de innovación mueren en este paso entre primeros seguidores y mayoría temprana. La mayoría de las marcas súper chulas mueren ahí. Acordaos de Clubhouse. Clubhouse muere ahí. O sea, no pasa a la mayoría temprana, no consigue saltar ese abismo. Porque la mayoría temprana lo que quiere es proteger la categoría, pueden esperar porque no quieren modas y están dispuestos a pagar más solo si eres el líder. De hecho, siempre se habla de que se captura más valor con los innovadores y primeros seguidores, y los estudios lo que dicen es que en la mayoría temprana estás dispuesto a pagar hasta un 30% más si eres el líder. Y esta gente lo que quiere es cosas consolidadas, cosas que funcionen, cosas que sean de la mayoría, ¿no? Y eso tiene muchas reglas de construcción de marca. Por ejemplo, lo que ha hecho Toyota con el concepto Conduce como piensas, ya no habla de vender híbridos, sino de vender coherencia, porque ya no puedo hacer un discurso sobre la funcionalidad, sino que tengo que hacerlo sobre otros atributos. Y lo que le ha pasado clarísimamente a N26, que creo que es el gran caso de marca que ha tenido que replegarse, ¿no? Hicieron un discurso de marca muy potente, de no bullshit, ¿no? De un banco de nueva generación dirigido a un segmento muy, 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 muy concreto, esto sería con lo que salieron. Y fijaos que las campañas que están haciendo ahora en un espacio tan convencional como el metro es ese de simplicidad y sobre todo de seguridad. O sea, han ido a los básicos más absolutos con un discurso totalmente funcional. Y ahí lo que vemos es que para una primera corona de usuarios me vale la gráfica de la izquierda, pero si quiero extender mi marca necesito otro tipo de discurso, y esa transformación no todas las marcas son capaces de hacer porque la elasticidad de la marca no sé si da. Lo que hace Filming, yo creo que está muy bien trabajado, ¿no? Cómo conecto con un momento, como por ejemplo el proyecto de Filming Times, que creo que está sobremente hecho, o lo que está haciendo Vicio conectando con una generación, ¿no? Con los juegos de palabras, con las campañas, con el merchant, con el pack resaca el 31 de diciembre, y ahí hay un ejercicio muy grande de extenderse por generaciones. Claro, luego tenemos la mayoría tardía. La mayoría tardía, lo que encontramos con usuarios que no perdonan el error, que penalizan muchísimo el error, por lo tanto quieren marcas notorias y además consolidadas. Y aquí el punto de contacto es el tono de voz y es el canal de acceso, ¿no? Tono y acceso muy importante, y también impulsar mucho la marca en medios de pago. Y es un perfil estándar, es puro mainstream. Y no tiene nada que ver construir una marca aquí que construirla, por ejemplo, para los primeros seguidores. Una de las marcas que se ha ido moviendo en el tiempo progresivamente es el iPhone. El iPhone hace unos años estaba en primeros seguidores y hoy está en mayoría tardía. Y eso lo vemos en que la mayoría de lo que nos cuenta iPhone tiene que ver con el tono de voz, porque no tengo más que contarte que tono de voz. Pues la identidad verbal aquí, el acceso, el canal, nos dice una cierta extenuación de la propuesta de valor. Y fijaos incluso cómo privacidad, esto es el iPhone, ¿no? Cómo voy a fundamentales y ya no hablo de estilo de vida, sino que hablo a los rezagados o hablo a los escépticos que puedan ver en mí una mejor opción porque soy más conveniente. Y por último, ¿no? Serían los rezagados, que es un perfil súper conservador, que lo que buscan son marcas fáciles. Por lo tanto, valoran el servicio, prefieren marcas invisibles, prefieren marcas ocultas y buscan un poco proteger la categoría, ¿no? Es fijar las reglas y generar un poquito de barrera para nuevos jugadores que entren y que agiten el gallinero. Eso es lo que intentó la banca o la energía hace 5 o 10 años, con poco éxito, y veremos cómo, pues en otros sectores como pues, los automóviles, el turismo, estamos en la misma ecuación. Y ahí el ejercicio es pues no arriesgar, ¿no? Ya es primavera, ya es otoño, ya es verano, quiérete y poco más, que es lo que nos va a cortar el Corte Inglés,
porque lo que quiero es que no haya ningún tipo de arista, que no haya ningún tipo de riesgo, que sea lo más previsible posible, ¿no? Y incluso el ejercicio que hace BBVA, ¿no? Antes y después, pues cuanto más sabes, mejor decides, muy en el ámbito de una marca sabia hacia un arquetipo explorador, ponemos en tu mano todas las oportunidades del mundo y sale un señor con mochila y poco más porque hay poco espacio. Yo creo que estas 5 etapas nos ordenan mucho qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuál es el tono, cuál es la identidad, cuándo tengo que ser súper icónico, cuándo tengo que ser casi invisible, qué tipo de recursos visuales, verbales, experienciales, actitudinales estoy activando para conectar con los usuarios, sabiendo, como bien decíamos antes, ¿no? Que estamos en Fast and Furious 24 y por lo tanto el tiempo mañana se va a apretar mucho. Yo creo que cada vez más hay hiperaceleración, todo se imita mucho más rápido, tu competidor está en cualquier sitio y por lo tanto las dinámicas ya no se mueven en estas 5 fases a veces, sino que por constreñirlo todo en un gráfico nos estamos encontrando que casi todas las marcas funcionan en formato A/B testing. Tengo unos usuarios trial donde hago una prueba y si funciona bien, bien, y si no, la chapo, cierro el chiringuito y a otra cosa. Entonces, cada vez más tenemos esta hipervelocidad y cómo construimos marcas va a tener que cambiar porque estos tiempos acelerados condicionan mucho qué recursos nos dotamos para construir identidad, para conectar con usuarios, para generar diferencia, ¿no? Y nada, esta era un poco la charla que había preparado. Si alguien pues tiene alguna duda, bien, y si no, pues abrimos debate con lo que os parezca. Pero en esencia yo creo que el tiempo es clave, es una variable clave y que tiene mucho peso en las personas porque envejecemos, tiene que ver mucho peso en las marcas porque envejecen y tiene mucho peso también por cómo relacionamos personas y marcas. Y hasta aquí lo que os tenía preparado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. De momento no hay ninguna consulta por aquí ni por YouTube, la gente que está también en el directo. Aprovechad que le tenéis aquí a mano y le podéis preguntar lo que queráis. Yo, vamos, me ha encantado y me he quedado con ganas de saber incluso más de algunos ejemplos, ¿no? Pero también me he apuntado algunos para investigar. Nunca me había planteado esa relevancia de la etapa, del momento temporal en el que se encuentra una marca para trabajarlo, ¿no? Con esa profundidad y sobre todo joder, tiene una relevancia, ¿no? Tiene una relevancia muy, muy fuerte para poder saber hacia dónde ir y cómo empezar a trabajar. No sé, Javier, si quieres también comentar algo. Sí, Javier, yo ¿vale? quería consultarte cómo hacen la prospección de futuro en las marcas. ¿Hacen o aplican el diseño futuros? O, Vital, vital. O sea, sí, al final es una apuesta a largo plazo. Eh, Pega, tú haces un proyecto web, por ejemplo, para los próximos 2, 3, 4 años. O sea, tiene una fecha de caducidad muy corta. Haces un contenido en redes sociales para los próximos 18 minutos, pero hacemos un proyecto de marca para los próximos 10, 15 años. Y eso obliga a conectar futuro obligatoriamente ahí y ver qué fuerzas hay, ¿no? En las 3 grandes palancas que sería lo que la gente quiere, que es la parte de cultura, lo que es posible, que es la parte de tecnología, y lo que el mercado va a financiar, que es la parte de economía. Y esas 3 grandes fuerzas hay que colocarlas en los proyectos porque condicionan dónde están. Pero también condiciona, claro, si tú quieres hacer un aceite de oliva súper icónico, te diriges a un segmento obligatoriamente, porque el sector del aceite de oliva es conservador. Y eso tiene que ver con que si yo no entiendo que algunas decisiones de diseño que tomo me estrechan el mercado en un camino o en otro, no entiendo nada. Por uso tipográfico, por iconografía, por todo, el aceite de oliva es un producto que en España está muy consolidado y tiene sus reglas. Entonces, quien se salte esas reglas se dirige a un nicho, que está bien, pero es bueno saberlo. creo que ha habido una preguntita por aquí. Yo luego te quiero hacer otra también. Sí, pregunta Mónica. No sé si prefieres, Mónica, abrir el micro y lanzarla tú. ¿Te apetece? ¿O la lanzamos nosotros?
la lanzo, que no activa. Bueno, pero es que soy tímida. Sin problemas, Mónica. Y gracias por preguntar, porque romper el hielo hay que ser valiente. Muchas Claro que gracias. sí. Pregunta, bueno, primero dice que muy interesante, que gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Y pregunta, ¿cuál es la clave para captar cuál es el tono o el tiempo que quiere usar un cliente? Vale. Claro, muy buena pregunta, porque es la pregunta. El tema es, si un cliente no tiene competencia, es que seguramente no hay necesidad, pero se va a mover en el gráfico que hemos visto en la zona de la izquierda. Si tú tienes mucha competencia y mucha indiferenciación, has pasado el abismo, porque es una categoría de un sector de productos o servicios donde como hay interés, hay jugadores. Y si hay jugadores, la diferenciación es muy difícil. Voy a lo mío. Distinguir una agencia de branding de otra agencia de branding es una locura, porque hay tantas y es tan fácil construir una, algunas asentís, que es imposible. ¿Y qué decimos? Multidisciplinar, a medida, servicio, no, servicio senior, que son los no lugares que decimos todos, porque no hay hueco. Entonces, allí es, si hago una propuesta de valor marciana, voy a un nicho, que está bien saberlo, pero en muchos casos habrá marcas que van a querer ser parecidas a otras. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el tono y el momento? Hay que entender muy bien en qué mercado estás, cuánta fuerza tienes, cuánta unicidad tienes. Que lo pregunta también Marco en YouTube, está diciendo, ¿quién decide el momento en el que está su marca? Ya que clientes necesita atacar, lo decide la agencia, el cliente. eh, Eso es algo que hay que co-crear. Normalmente ellos no lo tienen del todo claro y yo creo que es uno de los espacios que necesitamos dibujar antes de empezar a poner tipografía, paleta de color. Oye, ¿a qué hueco voy y cuál es el tiempo de mi mercado? Porque al mismo tiempo, si tú te diriges, imagínate, que a veces pasa, y voy a la pregunta de Marco y de Mónica, si tú haces una marca para justo lo que está antes del abismo y todo tu sector ya está en la siguiente película, llegaste tarde. Eso le pasa mucho, que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho en startups de segunda generación. Es decir, la típica startup que ya ha dejado de ser una startup, ellos no lo saben, se han convertido en una corporativa. Tú tenías algo muy chulo hace 15 años, pero hace 10 años o hace 8 años, pero el mercado ha madurado y han aparecido otros jugadores que te están retando a ti y por lo tanto tu rol cambia. Y tus competidores tienen pocos clientes y tú muchos. Entonces, es que tu espacio competitivo ha cambiado y por lo tanto hay cosas que tienen que cambiar sin convertirte en N26, que quizá se ha pasado de frenada, pero ahí hay un ejercicio muy significativo. Gracias, Javier. Enlazando también con esto, pregunta Cristian por el ritmo. Dice, ¿cómo mantener el ritmo de las marcas en relación al ritmo de los equipos de branding? Dificilísimo, dificilísimo. Mira, yo hace unos años, a mí siempre, bueno, se nota que el tema empresa me interesa mucho. Y estuvimos en la órbita de un servicio que tiene la Cámara de Comercio de Barcelona, donde exdirectivos jubilados asesoran a empresas de nueva creación. Y en aquel momento, pues entramos en órbita con ellos, porque nosotros éramos una empresa de nueva creación hace ya unos años. Eh, y hablé con un señor que había asesorado a una cosa que algunos de nosotros hemos usado en los estudios, que era el Rincón del Vago, que seguro que os suena, ¿verdad? El Rincón del Vago era como el sitio de los sitios de los sitios, ¿no? Y el señor este me decía, mira, yo les he dado solo un consejo. Esto es una iniciativa que han hecho unos chicos en una carrera, estudiando la carrera, han montado esto y les ha ido bien. Pero claro, estos chicos ya no están estudiando una carrera, por lo tanto, ya no tocan insights. Mi consejo es que se queden de socios capitalistas y contraten a gente que está estudiando la carrera. Y pensé, jo, qué consejo más bueno. ¿Qué ha pasado con el tiempo? ¿Alguien usa el Rincón del Vago? ¿Os suena? Y en cambio, ¿qué funciona? Funciona Wola, que lo hace súper bien porque está en el nicho exacto y el discurso es el del meme. Entonces, no conectar con tu tiempo te vuelve irrelevante. Y cada marca tiene su momento y ahí
cambia todo muy deprisa y ese ritmo es un ritmo que hay que pulsar, hay que leer. Entonces, cuando veíamos lo de Uber, que ha cambiado luego 3 veces en 10 años, lo cambia principalmente por un tema de gestión del diseño, principalmente por un tema de gestión del diseño, porque algunos de los proyectos que han hecho en el pasado eran muy complejos de gestionar por una marca multinacional que está en no sé cuántos países y necesito simplificar la gestión. Pero hay veces que necesito cambiar porque el statu quo es otro y ahí hay que estar muy atento. No hay que precipitarse, pero no hay que dejarlo, como lo de gimnasio. Genial. Hay más preguntitas por aquí, Paula. No sé si te apetece, que te estamos viendo. ¿Te apetece lanzarla? ¿Abres micro? Buenas, no sé si se me escucha bien. Sí, muy Perfectamente. bien. Esto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Javier y Yolanda, que la verdad es que ha estado súper interesante. Y bueno, pues yo te quería preguntar, porque claro, al principio mencionaste que habías trabajado para una institución con mucha antigüedad y me ha llevado un poco a pensar en un tema que me gusta a mí mucho, que es el de las marcas territorio, ¿no? Y cómo se construye Sí, este tipo de identidades. Y bueno, sí, te quería preguntar por si nos contabas un poco de tu opinión sobre la gestión de recursos para construir ese tipo de identidades y para claro, cada persona. claro. O sea, es una pregunta de las difíciles. ¿Qué mal se está haciendo en general? Eh, Aquí Javier y yo me pongo un poco llorón, ¿vale? Normalmente no lo soy. Aquí son 5 minutos de llorón y seguimos. Y es cómo las marcas de territorio solo están yendo a los turistas. Y en públicos hay muchos más, pero yo tengo visitantes que no son turistas, tengo estudiantes, o sea, esta expresión de gente que vive, trabaja, estudia, ¿no? Y hay una amplitud, ¿no? Empresas, gente que contrata. El primer paso va a ser a ampliar el grupo de stakeholders con los que hacemos un proyecto, y eso es crucial, crucial. Y no se está haciendo y se están haciendo propuestas muy estrechas con las consecuencias que tiene luego en cómo leemos la ciudadanía, determinadas marcas ciudades de tu propia ciudad. Y a mí me hace mucha gracia siempre, porque a veces valoro mucho marcas de fuera. Mira qué chula esta marca ciudad. Y lo pienso es que lo que le hacen a la mía no me mola, porque en realidad una marca ciudad tiene que ser mucho más poliédrica. De todos los proyectos de marca, a mí me parece que seguramente un club de fútbol es lo más difícil. Club de fútbol, dificilísimo, no hay más que ver lo que está pasando con los Pegan. rediseños de los clubes de fútbol en general en este país. Club de fútbol y justo debajo, territorio. Muy difícil, porque son marcas con un nivel de conexión emocional enorme y son marcas comunitarias. Es decir, hay marcas propiedad y hay marcas comunitarias. Yo creo que, y se ve con Twitter ha pasado, ¿no? Elon Musk cree que tiene una marca plataforma y tiene una marca comunidad. Se ha cargado la marca comunidad, yo le deseo toda la suerte del mundo porque la va a necesitar. Y eso es un indicador de que hacer una marca así es muy difícil, muy difícil. No sé si te sirve Sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias, Javier. a ti. Yo quería hacerte una preguntita, pero has abierto ahí como un melón con lo de los clubes de fútbol y me acuerdo un poco lo que le pasó a Bruno con el Atleti. Claro. Eh, Ahí también creo que hay como un problema de comunicación, ¿no? No sé si te lo parece, porque Es un tema es más bestia. O sea, yo no creo que se arregle con comunicación, es un tema de ownership. O sea, el simpatizante de un club se siente dueño del club. Y ese sentimiento no lo vas a arreglar con comunicación. Es imposible de explicar. Entonces, hay marcas que son marcas comunitarias. Y las marcas comunitarias son las marcas donde la pasión de los... utilizamos mucho lo de love brands. Cuando utilizas una love brand, has perdido la soberanía de la marca. Es fenomenal ser una love brand, pero la soberanía ya no la gestionas desde el comité de marca o el comité de dirección, sino que es una soberanía compartida con la gente que está fuera de tu casa. Y eso que sucede en muchos clubes de fútbol, porque y es un chiste que cuento mucho, pero tú cambias de pareja, de ciudad, de profesión, incluso de orientación sexual, más fácil que de club de fútbol, porque es una decisión para toda la vida. Y hay muy pocas decisiones en la vida que sean para siempre. Entonces, no se arregla, yo creo, con comunicación. O sea,
Entonces lo que hay que hacer es un ejercicio de destilar y no de construir. El logo que hizo Bruno era mucho mejor que el anterior, ¿eh? Entre El logo que nosotros, el hizo escudo. Bruno es brutal. Soy muy fan de El Basaba, escudo, muy, sí. muy, muy fan. Sí. Es muy difícil, O sea, sobre porque, todo tienes que actualizarte y eso es, o sea, creo que el problema también viene por ahí, o sea, que habría que haberle hecho partícipe a los aficionados y decirles, es que esto es obligado y por tal razón, este es el proceso que hemos seguido, eso quizás hubiese facilitado. claro, Tengo una pero última. piensa que ha pasado con el Barça, que no se llegó ni a presentar, ha pasado con el Valladolid, hasta donde yo sé, ha pasado con, o sea, ha habido mucho freno de mano y marcha atrás. Objetivamente, a nivel de diseño, a mí me parece que, yo a Basaba, os he dicho muchas veces, me parece que fue el mejor proyecto hecho en España de identidad visual ese año. Me parece brutal el trabajo que hicieron para Atlético de Madrid, pero es muy complejo, porque hay otras cosas alrededor que son dificilísimas. Sí, ha sentado un mal precedente, ¿eh? Porque yo creo que también lo del Valladolid que ocurrió después tiene bastante que ver con esto. Bueno, que han Pero demostrado que se puede hacer. sí, tenía una última pregunta, como que estábamos hablando de la proyección como de marca al extranjero, al futuro y esto, ¿no? Pero la voz y el tono es muy difícil, ¿no? O sea, sobre todo en una sociedad que vive tan rápido, que de repente a veces tiene como cambios tan bestias que son, o sea, que son realmente imprevisibles, Sí. la voz y el tono de la marca tienen que estar como muy vivas, ¿no? Claro, y cuando trabajamos una identidad de marca, tenemos una cierta pirámide, ¿no? Donde tenemos en la cúspide elementos más estáticos y en la parte inferior elementos más dinámicos. Probablemente el nombre sea uno de los elementos más estáticos. Las marcas no van cambiando de nombre constantemente. Eh, y a medida que bajamos en la pirámide, vamos cambiando matices. Hay un ejercicio ahora que estamos viendo como muy claro, es cómo las marcas se apropian de colores, ¿no? Y busco asentarme a ese color lo más estrechamente posible y en cambio en tono puedo ser un poco más líquido. Aunque ha salido un informe muy chulo sobre reconocimiento de marca que dice que solo una variable no es suficiente para generar reconocimiento de marca, que incluso cuando Coca-Cola ha hecho latas de Coca-Cola que son blancas y no rojas, ha habido confusión en el usuario y es Coca-Cola. Entonces, si tú a tu marca le haces una variación, es decir, pierdes la identidad que es repetir, 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 y empiezas a hacer locuras, pierdes reconocimiento de marca. Y perder reconocimiento de marca es incumplir la primera función de una marca, que es que me reconozcan. Entonces, en la cúspide de la pirámide estamos viendo elementos cada vez más fijos y luego tengo la parte más dinámica, contenido, tono de voz, dirección de arte de foto, donde puedo hacer más cosas. Donde puedo hacer más cosas. Y en tono y en experiencia de cliente, ahí hay un terreno para ser memorable y ser flexible enorme. Fíjate lo que hace, que es súper tonto, lo que hace Starbucks, ¿no? Primero pone el nombre nuestro en la taza. Y eso hace que la taza sea nuestra y se potencie la sensación del tercer espacio, que es la propuesta de valor que tiene Starbucks hacia nosotros, ¿no? Ese espacio que no es ni tu casa ni la calle. Pero cuando eso se normaliza, lo hackean y colocan tu nombre con faltas de ortografía, porque eso hace que haya una complicidad. Entonces, yo necesito reactualizar todo el rato esos puntos de contacto para hacerlos memorables y cuando veo que se desgastan, hacer un switch y traer algo nuevo. Javier, estás hablando y tienes el micro desactivado. Nada, que muy bien, que muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta más ni por ninguno de los dos chats, ni por YouTube ni por aquí. Última oportunidad, si alguien quiere preguntar, es nada. Roble de tambores. Redoble de tambores, estamos ahí. Si no, bueno, que sepáis que ya os aparece en la pantalla que estamos grabando. Vamos a colgar luego el vídeo bien maquetadito, con sus entradillas y todo en YouTube, estará en los próximos días.
Y nada, que también si os queréis apuntar al resto de charlas o queréis más información sobre el MA, solo tenéis que escribirnos y muy gustosamente, por un lado, os enviamos las claves para que os conectéis a la siguiente charla o por el otro, os damos la información que queráis y resolvemos dudas sobre este curso o cualquier otro. Y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos. También, aunque no nos materialicéis físicamente, sí que nos veis y nos ponéis cara. Un gustazo, Javier, escucharte. Yo voy Muchas a seguir gracias por la investigando confianza. cosas. Sé que voy a investigar más y a volverlas a escuchar porque me ha dejado un poco tocada esto de lo de las etapas, ¿no? Y también me planteaba cosas que han ido surgiendo en la conversación, cómo gestionar muy bien todo esto y cómo aprender a mantenerlo en el tiempo. Cuando estáis hablando de los clubes de fútbol y de la marca territorio, también pensaba cómo mantener esa conexión emocional, que realmente ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Eso es lo Efectivamente. verdaderamente complejo. Claro, esto es como la relación de pareja. Necesitas refrescar la relación todo el rato y por lo tanto necesitas construir rituales nuevos todo el rato. Y en esa construcción de rituales, lo que tenías con tu pareja cuando erais novios no te vale, tienes que hacer, ¿no? Y son rituales que entran en diferentes etapas. El problema es si yo sigo utilizando los mismos rituales que cuando pues, era el novio de mi mujer, pues me va a ir muy mal la cosa, muy mal. Entonces necesito en cada momento vital buscar qué ritual es el que mejor conecta, que esté alineado a mi identidad. Y ese ejercicio es un ejercicio súper complejo porque una marca no es para siempre, es una marca, es algo en el tiempo. Mucho por analizar y mucho por aprender. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, y gracias a las personas que os habéis conectado y que vais a ver el vídeo en otro momento. Así que nada, si queréis hacer una última intervención, Javier o Javier, queréis hacer algún comentario de cierre, si no por mi parte, de nuevo daros las gracias y espero veros pronto. Muy bien, muchas gracias. Adiós, gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Adiós, Gracias. adiós, Chao, adiós. chao. Chao. Chao.